Buenas noches, un gusto de saludarles este día viernes con nuestro nuevo programa de plataforma. Hoy vamos a abordar un nuevo tema de actualidad y de mucho interés, pero antes agradecerle a toda nuestra audiencia que nos comenta las grabaciones de los programas, las opiniones que están dando, los likes, eso es muy importante. Así que estamos muy agradecidos, tanto aquí a nivel nacional como a nivel internacional. Cada día vemos que ahí están pendientes de este programa. Hoy vamos a hablar sobre un informe que se publicó días recientes, en el cual se ve la situación de los periodistas en las redes sociales. Lo último que ha publicado la APES, sobre eso vamos a hablar. Previo a abordar el tema, vamos a mencionar las fechas relevantes del calendario festivo y conmemorativo de los Universitarios por la Democracia. Tenemos la fecha del 26, dentro de 6 días, el fallecimiento del comandante Iván Portillo, licenciado José Luis Cuán, miembro de la Resistencia Nacional FARC, profesor universitario de filosofía, falleció en el 2012. El 28 de este mes, Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información. A otra semana. De hecho, ya adelanto que la otra semana vamos a dedicar el programa a este tema, el tema del acceso a la información, que me parece importante hacer una reflexión sobre cómo estamos en esa temática. Previo también quiero hacer una reflexión, ya que el día domingo se realizaron 2 actividades de carácter nacional en el marco de del aniversario de la independencia patria, que se sigue tomando como referente el 15 de septiembre, en referencia a 1821, que esa fecha no fue la declaración definitiva de la independencia, sino que fue 2 años posterior, en 1823, el 1 de julio. Pero bien, el domingo, en esa fecha, tuvimos 2 actividades, una desarrollada por las organizaciones sociales y la otra a nivel oficial. Sobre la desarrollada por las organizaciones sociales, fue una marcha que se dio en el tramo del Hospital Rosales hasta la Plaza Libertad. Porque no hubo actos ahí, no hubo actos oficiales en la Plaza Libertad. Se pudo utilizar con las organizaciones sociales, que es una distancia de casi 2,5 kilómetros hasta en ese tramo. Así que fue una marcha para mí muy, digamos, concurrida, muy masiva. Calculo más o menos unas 7,000 participantes en esa marcha de diferentes sectores. Se desarrolló todo en tranquilidad, aunque hubo problemas en algunos puntos con el tema de los famosos retenes que siempre se instalaron, especialmente de los participantes que venían del oriente y también de la zona costera. Reportaron algunos, diríamos, inconvenientes con esos retenes, pero al final se logró que todos los que venían a participar lo hicieran. Y fue una representación. Quiero destacar dentro de eso el tema de las diferentes, diríamos, organizaciones, por lo menos unas 3 organizaciones que tenían que ver con detenidos, ya que en El Salvador teníamos una cantidad de detenidos. Bueno, en el régimen de excepción son más de 26,000 detenidos inocentes, más de 26,000 según el reporte de Socorro Jurídico Humanitario, que es el que se ha atrevido a dar estas cifras, con base a los, diríamos, que se han liberado, ¿verdad? Que hay una estimación de cuántos pueden estar detenidos y que son inocentes en esas cárceles, y que están siendo torturados y varios de ellos ahí están siendo asesinados. Siempre se separa con lo que pueden ser los miembros de las estructuras criminales, que al parecer en los centros penales están recibiendo una atención muy diferente y de manera muy especial. Entonces, en cuanto a las organizaciones, me refiero al Comité de Familiares de Presos Políticos, el COFAPE, que tiene que ver con los funcionarios que están siendo enjuiciados
Esa es una, diríamos, hay una representación, en este caso, de acciones que más parece una acción política. Y así, hoy últimamente, ahí están los detenidos, los líderes de la organización Alianza Nacional El Salvador en Paz, y el compañero Atilio Montalvo y Chepe Melara, que son los dirigentes de este movimiento. También tenemos la representación de MOVIR, el movimiento de las víctimas del régimen, que hubo una importante representación exigiendo la libertad, exigiendo que se les permita ver a los que están detenidos, exigiendo que no se les siga torturando, exigiendo también, demandando juicio y castigo a los torturadores y asesinos de sus familiares. Pero también hubo una participación de una organización de la costa, de la zona de la costera, que tiene que ver con estos jóvenes que fueron detenidos, siempre en el régimen de excepción, que fueron detenidos en la zona baja, acá zona de lo que se llama la zona costera, que tenemos ahí, del Bajo Lempa. Y ahí incluimos también a los detenidos de otra representación, los detenidos líderes de Santa Marta y de Ares. Entonces, esto quería destacarlo. Y lo más importante de toda esta movilización es que hay una exigencia general, como es la exigencia de rescatar la democracia, que es la que está truncada en este momento, respetar diríamos, la legalidad y la Constitución. Son parte de las exigencias generales y las particulares de cada una de estas organizaciones, de los diferentes sectores que se presentaron a esta, diríamos, amplia marcha que se desarrolló y la concentración se dio en el Parque Libertad. Bueno, la otra actividad es la oficial, que básicamente se dieron dos actividades. En la mañana, el famoso desfile, en el cual siempre se está destacando, al menos en los diferentes gobiernos, y con Bukele no es la excepción, el desfile militar. Una exhibición, diríamos, de la estructura de los estamentos militares y de la policía. Pero el evento no culminó ahí. Vimos que en la tarde-noche, lo que se llama una parada militar que realizó Bukele, el presidente inconstitucional, en la cual concentró una tropa bueno, según el dato que dijeron ellos, yo estuve intentando hacer un estimado ahí por los bloques que se conformaron de tropa, hablaban de 18,000 elementos concentrados, ¿no? Eso es una demostración, obviamente, ahí tenemos una significación, que eso busca mandar un mensaje. El estamento militar en esa concentración. De hecho, bueno, la PNC no apareció ahí. Ahí fue estrictamente con el ejército, con la Fuerza Armada. De hecho, esto, diríamos, de alguna manera fortalece un rumor que se está manejando ya en nuestro país, como es que a la PNC no se le está apoyando, todo el esfuerzo de inversión, de recursos se está canalizando hacia la Fuerza Armada, cuando a ella no le corresponde la seguridad pública. La seguridad pública está en manos de la Policía Nacional Civil. Pero eso que no apareciera, y sobre ella tenemos esa responsabilidad, es un mensaje que se manda. Además, hay otro rumor de que se quiere militarizar. Más hoy con la muerte del director, se pretende, al parecer, algo se ha sabido, que se quiere poner algún militar al frente de la PNC. Cuando su nombre lo dice, Policía Nacional Civil, sabemos que lleva un proceso de deterioro tremendo, mayor de lo que se venía desarrollando en las últimas décadas, pero en pocos años eso ha sido un deterioro en cuanto a la credibilidad por su forma de actuar con respecto a las detenciones. Y llamó también la atención en el discurso de Nayib Bukele en ese evento, cuando se refirió a ellos, que fue una constante, ¿eh?, a esta tropa en particular, porque aunque era un discurso televisado, cualquiera diría dirigido a la nación, pero en momentos estaba claro que el mensaje, la alusión era directamente a esa tropa que estaba concentrada en ese punto. Y llegó un momento en que expresó que ellos eran los pilares
donde se sostiene el nuevo El Salvador. Fíjense que no en ningún momento dijo que era la ciudadanía que le había dado el voto, la que bueno, de hecho lo votaron por él, una parte, lo demás fue fraude, y eso, a mi criterio, es lo que tenía que haber reconocido. También una patria se sostiene con la actividad económica, cultural, social, pero él destaca que es el estamento militar en El Salvador lo que son los pilares o la garantía del que sostienen el nuevo El Salvador. No es la productividad, no es la vida social, no es el apoyo político de la ciudadanía, sino el estamento militar. Pocas palabras, pero que tienen un mensaje, una connotación profunda y peligrosa, claro. Y lo estamos viendo cotidianamente lo que está pasando con su política represiva, porque estamos bajo un régimen represivo, donde la punta de lanza sigue siendo el régimen de excepción. Entonces, esa es la reflexión que quería hacer sobre esa actividad importante, que siempre son muy relevantes estas, digamos, fechas, como la del 15 de septiembre. Bueno, entrando ya en materia, yo he titulado el tema ¿Cómo están los periodistas y las periodistas en la escucha digital? 2024, porque abarca este primer semestre del año del 2024. Previo a ello, quería mencionar que hay otro informe, que ahí estuve valorando cuál comentaba, porque son dos informes importantes que se han publicado en este mes, en la primera semana de este mes. El otro es el informe sobre el régimen de excepción y los derechos humanos que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el miércoles 4 de septiembre, que habla, bueno, es un estudio muy profundo sobre la situación del estado de excepción. Son más de 300 páginas el informe. Se considera que es uno de los trabajos más desarrollados, más, diríamos, profundos sobre el tema del régimen de excepción y también sobre el tema de los derechos humanos, que es la gran preocupación a nivel de la comunidad internacional. Y este informe, que voy a ver si en una próxima sesión lo comentamos, aprovechando que todavía estamos en el tiempo de la novedad del documento, y que yo creo que no se ha difundido lo suficiente y hay que sumarnos a eso. Por eso he retomado este informe de la APES en el tema de las agresiones hacia los periodistas. Por eso, y decidí quedarme con este informe para poderlo comentar. Bueno, ya entrando en materia, ¿cómo están los y las periodistas en la escucha digital 2024? Este trabajo realizado por la APES. Fue presentado el 2 de septiembre, el lunes, fue presentado por la asociación al público. Es un documento como de 70 páginas de contenido. El estudio se centró más que todo en la red social, lo que llamamos antes el Twitter, o Twitter, como dicen algunos, yo le llamo Twitter, que hoy se llama X, ¿verdad? Ahí se centró el estudio. Ya se había realizado otro previo, también que abarcaba varios meses, pero era a nivel más general, ¿verdad? Este ya fue focalizado. Yo entiendo, por lo que decían los directivos de la APES, ponerle una atención especial a esta red social, como es la red X. Abarcó el estudio, un estudio de monitoreo, desde el 1 de enero hasta junio. Eso es lo que ha abarcado, de enero a junio. Entonces estamos hablando de justamente 6 meses, en el cual se dieron 2 eventos, diríamos, políticos nacionales relevantes: las elecciones presidenciales y las de presidenciales y diputados, y la segunda en marzo, la del alcalde, y los del Parlamento Centroamericano. Y en junio, que cierra el estudio, es la toma de posición de Bukele en este mandato inconstitucional. El primero se había realizado entre octubre y enero, octubre de 2023 y enero. Ese fue el primero, por eso se le llama como el segundo informe. El objetivo general es proporcionar datos estadísticos para el análisis, ya que como es monitoreo, lo que acá se destaca son datos estadísticos, aunque hacen ya una valoración en cuanto a esa información, pero más que todo es dejar como insumos sobre
sobre este tipo de, digamos, de campo de la comunicación ya que se está desarrollando el periodismo, como son las redes sociales. Todavía esto sigue siendo un poco novedad, ¿verdad? Por eso es importante mantener un estudio permanente en cuanto tanto a la práctica del periodismo, en cuanto a la acción responsable, pero también ese entorno que por ahí se enfoca este estudio. Se busca evidenciar la violencia digital generada en contra de los periodistas, tanto mujeres y hombres. Hay un énfasis en el tema que las periodistas mujeres que me parece interesante. Y ahí dice uno, bueno, oye, ¿cómo se puede expresar violencia? Las agresiones en el lenguaje. Entonces ahí tenemos ya más expresiones de la violencia simbólica, que a veces eso no le damos la importancia, solo nos centramos cuando hay violencia física. Pero con esto de las redes sociales tenemos que ya a nivel de pueblo, de sociedad, como ir comprendiendo y estimando la cuestión, tanto la comunicación como también este tipo de acciones que son las agresiones en contra a profesiones como el periodismo, que tienen un papel para mí fundamental en nuestra sociedad, especialmente de cara a la construcción de una sociedad democrática. El periodismo para mí es como una de las columnas vertebrales en la construcción de una sociedad democrática. Por lo tanto, tenemos que cuidar esa profesión, así como en el campo de la salud, con la pandemia, con la epidemia, los médicos. Nosotros decimos, bueno, son los héroes, decía en el tiempo de la pandemia del COVID, los héroes, los que están en la primera línea. Pues de cara a la salud democrática de una sociedad, los periodistas son los héroes, son los que están en la primera línea. Y en este momento estamos viendo una situación bastante delicada, seriamente delicada, en cuanto a las agresiones. Por eso que me parece importante, y aquí está en una de mis primeras valoraciones de este esfuerzo que hace la APES, de conocer cómo se está, diríamos, recibiendo o atendiendo el trabajo periodístico que se está canalizando de manera particular en esta red social X. Y acá las agresiones vienen en el uso de ciertos conceptos, palabras y emojis, como se le llama, emoji, que son estos muñequitos, estas figuras, que expresan una cantidad de, diríamos, de emociones y de expresiones, de expresiones que se pueden considerar en un momento determinado parte de una agresión simbólica, que a veces no se le pone atención, no se le da la atención que merece, pero hay que hacerlo, porque a partir de eso puede generar una situación de predisposición psicológica de personas que en un momento determinado ya no solo se queden en agresiones verbales, sino que pueden desencadenar en un momento determinado en agresiones físicas, agredir a un periodista. No digamos un momento determinado hasta poderle provocar la muerte. Eso es lo delicado, por eso que me parece un buen momento que se haga este tipo de estudio. Yo felicito a la APES por hacerlo y entiendo que lo van a seguir realizando, porque hay que ya mantenerlo bajo, diríamos, vigilancia permanente y no permitir que se vaya a desbordar más, especialmente por la anuencia que vemos o la complicidad que vemos en las autoridades. Y la APES ha presentado denuncias como la de las escuchas telefónicas, la cuestión de los hackers o la penetración en las cuentas por este tipo de intervenciones como el programa Pegaso. Presentaron hace 2 años la denuncia en la Fiscalía y ahora no se les ha dado ni una tan sola, diríamos, avance de la investigación. Lo más seguro es que no hay investigación. Entonces, por eso es bueno que la ciudadanía, si el Estado o las instituciones del Estado no asumen esa auditoría, ese seguimiento, esa investigación, esa denuncia, pues es bueno que la ciudadanía, a través de estos mecanismos de comunicación, tenga conocimiento y vaya construyendo esa conciencia y esa sensibilidad y se sume a la denuncia y al repudio, que es lo más importante, de este tipo de acciones en contra de una profesión tan importantísima para nuestra sociedad como es la de los periodistas. Así es que vemos toda esa situación. Ellos aplicaron una técnica que le llaman la social listening, en español es escucha social,
que es monitorear lo que está publicándose en la red X. Y interesante, es una técnica nueva, aprovechando los avances tecnológicos y que les ha permitido tener un abordaje casi al centavo, como diríamos, de las distintas publicaciones. Buenísimo con esto de la tecnología. Si nos hubiéramos ido en los tiempos que investigamos a pie, aún el monitoreo, que es la investigación más básica, esto nos hubiese llevado una cantidad diríamos, de semanas o casi meses en llegar a ese detalle, pero con estas técnicas en las cuales se utiliza la misma tecnología, esto se hace de manera, diríamos, más práctica. El documento tiene tanto un contexto en el cual se ha realizado el estudio, hay también resultados iniciales, después ya plantea datos según género, porque lo ha separado por género, poniendo un énfasis en el tema de las periodistas mujeres, ya que hay una situación ahí de agresión especial, especialmente la misoginia, los mensajes misógenos, y entonces se le está poniendo una atención especial. Después de tener este planteamiento a nivel por género, que se hace los planteamientos, diríamos así, como más generales, después se plantea la evolución mensual de las agresiones por las mujeres y va mes a mes, desde enero hasta junio. Y después se presenta la evolución mensual de agresiones para los hombres. Igual, desde enero, mes a mes, se va llevando el seguimiento hasta junio. Interesante el estudio, y así nadie puede decir que es puro invento de la APE, sino que es un trabajo científico. Este es un trabajo científico, el monitoreo, así como lo han planteado. Entonces, de ahí se habla de ataques en otras redes sociales. Me imagino que lo han dejado como un aspecto introductorio para poderlo abordar a lo mejor en un estudio posterior. Ahí aparece la red TikTok, el Facebook, aparece Instagram como parte de esas otras redes. Y nos presentan las conclusiones y recomendaciones. Así que yo desde ya recomiendo leer este documento que está en internet. Búsquenlo como informe de la escucha digital sobre los periodistas, o en la página de la APES, ahí se puede encontrar. Algunas cosas que se plantean en cuanto a los resultados. Bueno, comparativamente a la investigación que se desarrolló, la primera entre octubre y enero del año pasado, octubre y enero de este año, se ve que hay una duplicación de las agresiones hacia los periodistas. O sea que va en crecimiento la acción, diríamos, agresiva en contra del periodismo en El Salvador. Esto ya es un punto de alarma, ¿no? Ahí tenemos un foco rojo encendido, y por eso es que no hay que dejarlo que pase este tipo de informe así muy a la ligera, sino darle la atención bueno, para generar esa preocupación. Fíjense que como resultado general de las agresiones, ahí los señores de la APE contabilizan, se identificaron 14.840 agresiones hacia el gremio periodístico. Un estimado de 81 agresiones por día durante los 6 meses. Es algo fuerte, ¿verdad? Con respecto a todos los periodistas, especialmente a los que están dedicados a abordar el tema político. Recordemos que el periodismo aborda toda la realidad. Hay periodismo social, hay periodismo cultural, pero tenemos un periodismo político, que hoy se ha vuelto un periodismo, diríamos, muy importante, pero también que hay que ponerle mucha atención. En el caso de estas agresiones diarias, 17 agresiones diarias son dirigidas a las periodistas mujeres, y las otras son dirigidas a los periodistas hombres. Pero claro, destaca el ataque, diríamos, de tipo misógino. Y así tenemos, hay 2 grandes hallazgos importantes en este informe. Uno, esto de lo duplicado de la agresión. 2, el que en cuanto a las mujeres hay un aumento en los ataques a ellas, de 19% que estaba en el informe anterior, hoy ha subido a un 21% de las agresiones. Y hay diríamos, una cuenta en particular que es la que más está en esa acción en contra de los periodistas, como es Sociedad Civil. Así se llama la cuenta en X,
que son los que atacan. Y a nivel de género, vemos que los periodistas hombres tienen un ataque de 11.800 de esos 14.000 que se han reportado. Y ahí se destaca la situación de Héctor Silva Ábalos, que es el que más ha recibido agresiones, 4.561 comentarios negativos con calificativos y los emoji diríamos que expresan una situación de repudio y todo, que ya es considerado hoy como agresiones. Dentro de esta investigación aparece lo que llaman ellos los de la APES el top 10, 10 periodistas. Ahí está Héctor Silva, Nelson Rauda, Brian Avelar, Edwin Segura, César Faguaga y otros. En el caso de las mujeres se reportan 3.158 agresiones y en el top 10 está Wendy Monterrosa, que es la que destaca con la mayor cantidad de agresiones, Karen Moreno, Wendy Urbina, Jessica Ábalos, Clancy Rosa, dentro de las 10 del top 10. Y se destaca. Ahí vemos que realmente hay una acción de atacar al mensajero y no al mensaje. Una cosa es, si no estamos de acuerdo con lo que plantean los periodistas, bueno, se puede cuestionar y presentar el contraargumento, pero el calificarlo, el descalificarlo, el agredirlo, el amenazarlo, eso nos parece una situación, diríamos, de bajeza, negativo, y que nos lleva a una situación, diríamos, peligrosa, que puede después esto derivar en una agresión física en cuanto a los periodistas. Entonces vemos todo este trabajo. En las conclusiones, por el tiempo, ya solo me queda decir que presentan 5 conclusiones y presentan 7 recomendaciones que hay que estudiarlas. En cuanto a las conclusiones, voy a leer solo 2 por el tiempo. Una es la violencia hacia los periodistas en el ambiente digital, especialmente en esta cuenta X, ha aumentado respecto a los últimos meses del 2023. A diferencia del grupo de periodistas mujeres, donde la categoría de agresión, dice, de índole sexual, es más elevada. En el caso de los hombres apenas representa el 2.5 en cuanto a eso de la agresión de índole sexual. En cuanto a las recomendaciones, plantea, con esto cierro, plantea recomendaciones tanto al Estado, que ha quedado reprobado en este tema de las denuncias de la APES y de los periodistas, no ha hecho, prácticamente ha sido muy complaciente en cuanto a este tipo de agresiones. Se le presentan 4 recomendaciones. Hay 2 recomendaciones dirigidas a la APES y una a las plataformas digitales. En cuanto a la APES, es un poco en fortalecer los protocolos de atención en el caso de los periodistas, fortalecer eso. Y de hecho he visto, me consta que hay un trabajo que se está haciendo para que los periodistas se protejan un poco más para este tipo de agresiones. Y en cuanto a las redes, a las plataformas digitales, se les pide que adopten medidas claras y transparentes para combatir la violencia, porque pueden ellos también controlar eso y tienen que cuidar de que en la red se dé una situación de mucho respeto y no este tipo de agresiones. Por ahí está, así es que yo espero que puedan leer este informe con detenimiento. Son 70 páginas, yo lo recomiendo y me parece que hay que mantener la atención sobre este punto ahora en las redes sociales para evitar que esto se vaya a, diríamos, a desarrollar una situación más delicada. Así es que serían todas mis reflexiones sobre este informe. Felicito nuevamente a la APES sobre este segundo informe sobre escucha digital. Así que pasen buenas noches, nos vemos el próximo viernes y vamos a abordar sobre el tema del acceso a la información. Adiós.